¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente en este último día de la semana, en este nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá. Preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y sus nuevos diálogos. A mediados de junio se creó el programa de atención social clínica en crisis sanitaria, impulsado por la Fundación Iberoamericana de Derechos de la Infancia y Familia y la Presidencia de la República. El proyecto fue rebautizado como Reconectando y contó con la colaboración de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, que formó un equipo de 70 especialistas en esta área. ¿Cómo te enteras, por ejemplo, de lo que pasa con tu familiar hospitalizado por COVID-19 a quien no se puede visitar? ¿O cómo sobrellevar el proceso del duelo en caso de fallecimiento? Bueno, el programa Reconectando viene a ayudar a todas estas dificultades. Y para hablar de eso, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Carolina Muñoz Guzmán. Cargo: Directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Líneas de investigación: Políticas públicas, familia, niños, niñas y adolescentes, organizaciones, tercer sector. Carolina, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación, Connie. Oye, partamos por qué es Reconectando y por qué se hace necesario un programa como este en el contexto de la pandemia. Bueno, principalmente Reconectando surge por cierto desborde hospitalario a propósito de la pandemia de alguna manera la poca preparación que todos, no solo los hospitales, todos teníamos para enfrentar una situación de esta envergadura, donde hay una cantidad importante de personas que está infectada y que esa infección, a diferencia de otras enfermedades, impide el contacto permanente con su familia, por lo tanto hay dificultades de comunicación, dificultades de cuidado y dificultades también de información, porque los hospitales no estaban preparados para desarrollar canales de comunicación adecuados que permitieran estar informando permanentemente a las familias del estado de situación, del estado de salud de sus seres queridos. Y en este caso no solo el tema de infecciones que impiden el contacto permanente, sino también el riesgo de la muerte. Entonces no se trata solo de que no sea de un paciente que tiene una enfermedad, una infección, que podría ser una infección común, sino que se trata de enfermedades que eventualmente podrían producir la muerte de seres queridos. Frente a eso y frente a esta ausencia de canales permanentes para atender una masividad de pacientes, y no cualquier paciente, estamos hablando de las poblaciones más vulnerables que se atienden en los hospitales públicos del Gran Santiago, por lo tanto las tecnologías de la comunicación que pueden ser útiles y estar presentes en sectores que tienen más recursos, en este caso no existían. Por lo tanto, no tenemos canales de comunicación en los hospitales y tenemos una población que no está preparada tampoco para vincularse diariamente con sus seres queridos. Entonces, lo que requieren los hospitales es un profesional que pueda hacer esa reconexión, por eso el nombre del programa, pero que además tenga estas habilidades comunicacionales que permitan comunicar de la mejor forma, de la manera más sensible, información que puede ser muy disruptiva en la vida de la gente. Entonces el programa lo que intenta hacer es, por un lado, buscar cuáles eran las vías de comunicación posibles, porque además hay un montón de protocolos internos en los hospitales respecto de qué se comunica, quién lo comunica y cuándo se comunica. Y por otro lado, está esta otra dimensión que se junta con la urgencia de la comunicación y que tiene que ver con que adicionalmente a saber de nuestros seres queridos, las familias también enfrentan un sinnúmero de situaciones de precarización de sus vidas. Entonces, no solo hay que apoyar en términos de la información y la comunicación adecuada para
para los dos lados, para el paciente y para la familia, sino también entender de que estas personas que sufren una conmoción porque tienen un ser querido al borde de la muerte, también están tensionadas por la precariedad, porque perdieron el trabajo, porque están con un montón de familiares en la casa, porque las reconfiguraciones familiares cambian, y entonces hay que sostener a estas personas para que puedan estar disponibles en el momento adecuado de apoyar a estas personas que están enfermas, y eso requiere ciertas habilidades profesionales que hemos tratado de revitalizar en este tiempo de urgencia. De alguna manera, ustedes, digamos, con esto, o los profesionales que están haciendo este trabajo, hacen de puente, ¿cierto? Hacen Exacto. de puente con doble tránsito o más allá, o tránsito permanente, ¿cierto? Para ambos lados, todo el tiempo. ¿Quiénes son? ¿Cómo hicieron esa selección? ¿Y cómo empezaron este trabajo? Porque en el fondo también, como tú dices, hay que introducirse en un sistema público de salud que estuvo, sobre todo en esos momentos, estamos hablando de junio, julio, Sí. tremendamente estresado, y con sus propios protocolos, con sus propias dinámicas, y ingresan profesionales que no son del área de la salud. ¿Cómo Claro, ocurrió eso? ¿Y quiénes son esas personas? claro. Mira, esto es todo un proceso que se hizo de urgencia, digamos. Nos pidieron que armáramos un proyecto en una semana para estar instalado a la siguiente ¿Eso fue en el mes de junio? en los hospitales. Eso fue en el mes de junio, Ya, exactamente. que fue el pic. Sí, sí. Y entonces lo que hicimos fue hacer una convocatoria amplia a través de las redes de nuestra escuela, y llegó muchísima gente. O sea, nosotros pensábamos que convocar a gente a trabajar en un frente donde va a estar en riesgo tu vida, no iba a ser fácil encontrar personas disponibles. Sin embargo, nosotros teníamos 70 cupos, llegaron más de 200 currículos, hicimos un screening inicial y pensamos cómo hacemos esta selección, qué habilidades buscamos. Hicimos primero una prueba, ellos enviaron sus respuestas, digamos, que estaban muy asociadas a cómo enfrentar situaciones críticas, al conocimiento básico que tenían sobre la enfermedad, y después hicimos entrevistas grupales, todo por Zoom. Esto es absolutamente Claro. inusual. Por Zoom y Y contra el tiempo. claro, y luego, además, hacer el screening de poder ciertos criterios de exclusión, que las personas que estuvieran en riesgo, que estuvieran con riesgo de tener COVID, de tener personas familiares en su casa que fueran personas de riesgo, quedaban excluidas de esta selección. Y luego de tener estos 70, también adelantarnos de que teníamos que tener un backup, porque algunos de nuestros trabajadores sociales se iban a contagiar. Y efectivamente así fue. ¿Y así ha sido? Así ha sido, no ha sido masivo, pero hemos tenido 3, 4 personas contagiadas sin ningún riesgo. Afortunadamente, la mayoría de las personas que postuló son profesionales jóvenes que están sin mucho riesgo. Pero bueno, la primera entonces, selección de 70 más el backup, y posteriormente a eso pensamos, bueno, necesitamos capacitar a estas personas, porque si bien hay un ámbito de trabajo social en los hospitales, no está vinculado esencialmente a responder a una crisis sanitaria, y además habilitarlo en ciertas habilidades de atención clínica que tienen que ver con cómo acoger, cómo escuchar, cómo informar, cómo entregar habilidades para que las personas puedan vivir con cierta desestabilidad emocional que lleva una situación de urgencia como esta. Entonces hicimos una capacitación que tenía, por un lado, este componente más de formación clínica, y luego otro componente que es más bien la operatoria, el mundo hospitalario. ¿Qué son los hospitales públicos? La diferencia enorme que existe, cosa que todavía nosotros hemos ido descubriendo también en el campo, ¿no? Que los hospitales son una variedad heterogenísima dentro de los que están en el sector oriente, los que están en el sector norte, los que están en el sector, en fin. Entonces, contamos también con el apoyo de la Escuela de Medicina, que hizo una suerte de entrenamiento en cómo son los cuidados paliativos, porque ahí hay ¿no es cierto?, como se junta, ¿no? Claro. Lo que hace la gente tradicionalmente los cuidados paliativos con lo que hacemos. Y entonces
ahí abordamos temas bien importantes respecto a la muerte digna. ¿Qué es lo que se puede hacer con un paciente cuando está enfrentado a la muerte solo? ¿Cómo hay que asegurarle y garantizarle como un derecho humano básico que tenga unos ojos que mirar cuando se está muriendo? Y es complejo. Sí. Estamos conversando con Carolina Muñoz Guzmán, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, conversando sobre el programa Reconectando. Carolina, se repartieron en 23 hospitales, ¿cierto? Sí. En la zona oriente, sur, norte y occidente de la región metropolitana. Y fue en los primeros días de julio, según entiendo, empezaron ya a llegar a terreno. Exacto. Ya. ¿Con qué se encontraron esos primeros trabajadores, digamos, que llegaron a los hospitales? Porque, como tú dices, hay dos instancias. Unos son los enfermos, que pueden estar más graves unos que otros, y otro ya es el minuto de la muerte. Y entre medio, Claro. en el fondo, tienes que hacer la conexión con esos familiares que muchas veces están como afuera del hospital esperando una noticia, ¿no? Exacto, exacto. Claro, lo que fue muy distinto a distintos escenarios, ¿no? Distintos escenarios dada la heterogeneidad de los hospitales, los recursos que tienen, la crisis que enfrentaban. Entonces, como ustedes podrían imaginar, los hospitales del sector sur estaban mucho más complejos, mucho más complicados, con mucha más gente esperando ser atendido, y también con más desorganización interna, porque están todos viviendo una situación de crisis. En cambio, en el sector oriente había más recursos, más espacio, más facilidad para atender. Y entonces, y ahí viene el choque entre lo que uno quisiera hacer, ¿no? Y esta atención más compleja, ¿no es cierto?, más sofisticada, y la escasez de recursos. No todos los hospitales tenían teléfono para hacer comunicación con la familia. Algo tan básico como eso. Tan básico como eso. Y luego poder contactar a quién iba a ser la persona, que iba a ser la persona de contacto respecto del grupo familiar. Y entonces al principio el trabajo fue mucho más de urgencia y de entregar información muy concreta. Su familiar está acá, está relativamente estable, o si no, llamadas más sensibles respecto de que el paciente podía estar con mayores dificultades. Y por otro lado, también no es fácil insertarse en una cultura hospitalaria cuando eres un agente externo que nadie conoce, que viene con una misión a entre comillas, interrumpir el trabajo que vienes haciendo. Entonces también la primera etapa es responder la urgencia a toda esa gente que estaba esperando una información, y por otro lado hacerte un espacio en una organización a la cual no pertenece. Y que está enfrentando una crisis que nunca había enfrentado. O sea, para todos era nuevo para todos era nuevo, exactamente, y todos hemos tenido que imaginarnos cuál es el rol que te toca cumplir en una situación como esta, ¿no? Cuáles son los límites de tu intervención y cómo aprendes a vincularte también con otros profesionales. Entonces la primera etapa, como te decía, fue bastante de instalación, de vinculación con la familia y también de legitimación interna con la organización. Y luego que tú... ahí, tú dices primero en comunicar, ubicar a la familia, decirle su pariente, su familiar está aquí en tal hospital. Hubo y había situaciones en que las familiares no sabían dónde estaban su familiar enfermo, digamos, porque recordemos que hubo traslados de un lugar a otro, ¿cierto? Porque algunos hospitales estaban colapsados. ¿Pasó eso? Pasa eso, pero te diría yo que lo que nos llamó más la atención es como el sentido inverso, es poder encontrar a la familia, en el sentido de que llega el paciente de urgencia, entra a una sala donde están todos en situación crítica, y tienes que comunicarte con él para poder que ese personaje te indique, digamos, quién es su persona de contacto, cuál es el teléfono. Entonces, porque el familiar que lo llevó no puede entrar ahí, ya entra solo. Exacto, entra solo, entra enfermo, entra en una situación crítica. Entonces la recolección de información es muy compleja, además tan masiva, la gente que necesitaba apoyo en ese momento, digamos. Entonces tuvimos grupos de personas, de trabajadores sociales, que entraron a esta sala solamente para recopilar información y poder hacer estos contactos de urgencia.
Esa fue como la primera etapa. Estamos conversando con Carolina Muñoz Guzmán, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, conversando sobre el programa Reconectando. Esa fue la primera etapa, Carolina, y después me imagino que ya viene cuando logran conectarse, mantener cierta regularidad en que los familiares sepan cómo está evolucionando su familiar o no, porque hay que recordar que aquí no se permiten las visitas. Nadie puede ir a visitar, y hay veces, o el promedio por lo menos de estadía, sobre todo los pacientes que llegan a ventilación mecánica, son por lo menos 14 días. Es largo. Exacto. ¿Qué pasaba ahí? Es largo. Entonces ahí hay familias que mantienen el contacto permanente y regular. Hay otras familias que, porque la situación no era tan grave del paciente, buscan una comunicación más breve. Y ahí como quizá una de las cosas y las reflexiones que nosotros hemos podido hacer es que uno esperaría que las familias fueran más exigentes respecto de todo lo que, de toda la información que quisieran tener, ¿no es cierto? Sin embargo, quedan tan felices con tan poco, ¿no? Lo que de alguna manera refleja la experiencia probablemente habitual del trato que reciben frente a los sistemas públicos, ¿no? Es decir, claro, ese es fruto de su relación con el sistema público de salud. Claro. O sea, si usted me contesta y usted me cuenta cómo está mi papá o mi mamá, se lo agradezco en el alma, y con eso quedo satisfecho. Entonces es como también uno puede hacer una evaluación de cuánto garantizamos los derechos al acceso a la salud, y los límites, ¿no es cierto?, de las políticas públicas en este sentido. Entonces claro, es muy reconfortante para el profesional que la mayoría de las familias estén felices con lo que tú entregas. Sin embargo, al mismo tiempo dice, y he entregado tan poco, ¿no? He entregado una información breve, y sin embargo eso parece que es mucho. Para la familia da esa experiencia como adversa que han tenido tradicionalmente. Claro. Y por otro lado, o sea, esto es como la relación con la familia. Y por otro lado, también hemos aprendido de la relación que los trabajadores sociales han tenido en algunos casos con los pacientes que van a morir. Y solo quería traer a colación la experiencia de una de nuestros trabajadores sociales que relataba, por ejemplo, cómo tuvo, y feliz yo de poder resaltar esa creatividad de ella frente a la falta de recursos. Al paciente que está muriendo no lo puedes tocar. Y entonces ella, con uno de estos guantes, lo rellenó de algodón y se lo puso para que lo pudiera sentir una mano. Una mano. Y esos son como ejercicios tan básicos, tan simples, pero que para la persona que está muriendo es tan significativo, y quizás puede implicar dar el paso hacia la muerte, digamos, de una manera distinta a estar totalmente aislado, ¿no? En ese sentido, Carolina, estamos conversando con Carolina Muñoz, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. La muerte por coronavirus, la enfermedad es una enfermedad solitaria, ¿cierto? Porque además no es solamente que no te pueden ir a visitar, sino que la gente que está en contacto contigo, el servicio de salud, los trabajadores de la salud, tienen que tener toda una distancia. Yo me acuerdo, he estado en UTIs, en algunas UTI, viendo enfermos y viendo cómo interactúan, y las enfermeras te dicen, es terrible porque uno tiende a abrazarlo, a abrazar al paciente que lo está pasando pésimo o se está muriendo. Y es una muerte sola, o sea, es muy brutal, porque nadie se puede, o sea, para la familia no se pueden despedir. Y para la persona que está muriendo, que la última persona, me acuerdo alguna doctora que entrevisté yo en algún momento en la UTI, me dijo, es terrible que tus ojos sean los últimos que ellos ven antes de morir. Exacto. Que son los ojos de una desconocida, en el fondo. Y tú tratas de darle la mayor contención posible, vestido como de astronauta, además. O sea, siendo incapaz de tocar realmente, entregar cariño, calor, etcétera. Entonces, ahí también hay algo que debe ser muy frustrante también para los mismos trabajadores que han tenido que acompañar, ¿o no? ¿Han tenido que acompañar en ese proceso de la muerte?
Sí, no han sido la mayor cantidad de los casos, ¿no? De personas fallecidas, pero es súper sensible. Y ahí hay otra arista, ¿no? Cómo uno acompaña a los que acompañan. Entonces me voy a centrar primero en el que acompaña al que muere. Y cuando tú acompañas al que muere, se genera ahí como dices tú, una frustración de que, ¿qué más puedo hacer? Soy un extraño para esta persona que está muriendo. Y no solo en este programa, sino en otros programas, ahí hemos tenido que desarrollar estrategias para hacer más amable el espacio, ¿no? Y hay estrategias de poner música, darle color al entorno, son en general paredes blancas. Esta misma niña que hacía lo de la mano llenó botellitas con colores de agua para que pudieran ir mirando distintas cosas en el poco rango de visión también que tienen, de estar en una posición también bastante compleja. Entonces, por un lado yo diría que sí, tú tienes razón, se genera mucha frustración de cómo acompañar en la muerte, siendo un extraño, y por otro lado, cómo ser creativo en generar recursos que hagan ese espacio un poco más cálido y no tan aislado del mundo, ¿no? Entonces, claro, hay que acompañar a la muerte y hay que acompañar al que cuida en la muerte. Y nosotros hemos desarrollado también todo un proceso de supervisión de los trabajadores sociales. Algunos de ellos han estado bien afectados esto le debe pasar a la gente que trabaja en los hospitales, pero cuando se mueren muchos pacientes, te genera temor después de nuevo enfrentar a otro que va a morir, porque casi que uno lo vincula a que es tu acción la que genera, ¿no? Entonces, esta supervisión tiende a ser, y yo lo digo porque debiera ser también como una acción desarrollada para todo el personal de la salud, de acompañarlo regularmente, escuchar cómo están resolviendo sus problemas en lo laboral y qué les pasa a ellos cuando enfrentan situaciones tan difíciles como decirle a alguien que se murió un familiar importante o acompañar a alguien que está muriendo solo. ¿Cómo se hace esa parte? Porque claro, yo también te decía que yo había estado en algunas UTIs y en algunos lugares, pero me tocó más verlo en clínicas que en hospitales. Los mismos médicos, los mismos funcionarios de la salud estaban tratando de ver cómo hacer un poco más humana esa muerte, ¿cierto? Ya que no podían, y en el fondo o llamaban por teléfono a través de una videollamada para que el familiar se pudiera despedir o pudiera ver por última vez a su familiar, o incluso con mucho protocolo y con mucha seguridad trataban de conseguir que un familiar al menos fuera a visitar y estuviera en el momento de la muerte, aunque sea al lado. Eso es algo que lo pudieron hacer, o en un hospital tan repleto de gente es imposible, porque tal vez son medidas que se pueden tomar en lugares donde no son tan grandes, no son tan masivos. Claro. En algunos, yo creo que eso es distinto en los distintos hospitales, dependiendo de la cantidad de gente que están atendiendo, y en la medida en que hay espacios resguardados, es posible que un familiar entre. También el uso de la tecnología, los teléfonos, las videollamadas es algo que se usa mucho. Y también aquellas personas que están más solas y que por colapso de los hospitales no hay espacio para ingresar algún familiar, ¿no? Entonces hay una diversidad de atenciones, pero claramente yo te diría que hay mucha humanidad, mucha humanización en todas las personas que trabajan en el sector público. Están todos muy comprometidos, están todos muy conmovidos por lo que les toca hacer. Entonces, esto de alguna manera ha generado también una forma de convivencia humana que es bonita, ¿no? Y que se produce a propósito de la crisis y a propósito también de la incertidumbre de no saber qué viene y qué más se nos va a requerir para afrontar bien esta situación. Estamos conversando con Carolina Muñoz, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Estamos conversando sobre el programa Reconectando. Tú dices lo que viene después. ¿Qué pasa una vez que uno de ustedes, ¿cierto?, tiene que
contarle a la familia que su familiar ha fallecido? ¿Cómo se hace eso? Mira, es una tarea súper ingrata. Como te decía, en general hay bastantes protocolos que seguir y no es necesariamente el trabajador social el que está mandatado a dar esa primera información. En general es un miembro del grupo médico, ¿no? Sin embargo, cuando uno tiene que acompañar ese proceso, hay una cantidad de como propuestas que uno le puede hacer a la familia para enfrentar el duelo, ¿no? Porque como tú decías, este es un tipo de muerte que no trae ritos, Claro. que nos deja vacíos de repertorios que tradicionalmente las familias usamos para despedirnos de los seres queridos. Entonces, Claro, hay que recordar que la persona que muere por COVID, o sea, apenas se le puede hacer una despedida. Hay 5 personas que pueden ir a su funeral, o sea, y ese rito que para muchas familias es tan importante para poder calmar la pena. Es una forma de despedirse. Exactamente. Entonces, y no siempre las familias van a aceptar algún acompañamiento, y en eso uno tiene que ser muy flexible, ¿no? Respecto de ver que las familias tienen distintas necesidades. Pero hay dos cosas que han sido muy relevantes, es poder imaginar algunos ritos de despedida sin necesariamente el cuerpo de la persona, generar algunas estrategias, escribir papelitos que después se queman y que puedan ser simbólicamente representar lo que yo le hubiera dicho a la persona querida, y luego también tener un cuidado especial a los niños y los adolescentes, de cómo explicarles a ellos el tema de la muerte tan rápida, ¿no? Tan inexplicable. Entonces también una oferta especial para las familias que tienen niños pequeños, de cómo, incluso sin que el trabajador social necesariamente tenga un rol concreto, pero sí darle algunas estrategias a la mamá, al papá, para que puedan explicarle a los niños qué pasó con los abuelos, qué pasó con los tíos, qué pasó con la mamá, ¿no? Claro, no los vieron nunca más y después está la noticia de que ya no los van a ver nunca más, ¿cierto? Exacto. Carolina, y en ese sentido, ¿con qué se han encontrado? ¿Han tenido situaciones? Me imagino que todas las situaciones son distintas, los duelos son distintos, pero ¿con qué se han encontrado en general a la hora de acompañar a esas familiares que han perdido gente querida por COVID? Mira, yo diría que son distintas cosas. Primero, familias que están muy asustadas, porque por un lado el temor de perder a un familiar, pero por otro lado el temor de que te puedes haber contagiado también y que el resto de tu familia también esté en riesgo de estar contagiado. Es decir, que el temor de la muerte y el temor de la enfermedad, además, transforman de algún modo lo cotidiano de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañarlos? No solo en el tema más emocional, que es un poco de lo que hemos hablado, sino también de los aspectos más concretos y prácticos, de los resguardos que tienen que tomar, de cómo tienen que usar a veces materiales para los cuales no hay plata para comprar una mascarilla, ¿verdad? Para mantener el alcohol gel en la casa, en fin, cómo derivarlos también algunas fuentes de recursos que puedan ayudarles a resolver estos problemas, ¿no? Entonces, por un lado, ese temor a la muerte y el duelo. Yo diría que esas son dos condiciones que hemos encontrado bien presentes en la familia, y después también cómo estas familias se han reconfigurado de manera muy distintas, ¿no? Cómo llegan nuevos miembros a vivir al hogar, hay miembros que se van, familias que pierden el trabajo, entonces es una complejidad tan grande y que hay que buscar distintas estrategias con las cuales uno pueda darle soporte a las distintas necesidades que enfrentan.
Estamos conversando con Carolina Muñoz, directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Carolina, tú decías que, claro, que hay que preocuparse no solamente de la parte de la enfermedad, de la información, sino que del contexto que enfrenta esa familia. En ese sentido, ¿ustedes siguen trabajando con esa familia una vez que, por ejemplo, logran comunicarse con ella, contarle qué tiene, dónde está su familiar, en qué situación están? O una vez que se muere también el familiar. ¿Siguen trabajando con la familia o en contacto? Claro. En contacto sí, y siempre con la ventana abierta, ¿no? Si usted necesita, hay que, también eso ha sido quizás difícil de aceptar, que hay que las familias pueden querer o pueden no querer. Claro. Una continuidad. ¿Les ha pasado ¿Te también? fijas? ¿Les ha pasado de Sí, repente? claro, hay familias que dicen yo, está bien, te lo agradezco mucho, pero no necesito más apoyo, y hay otras que sí lo van a requerir, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hemos mantenido la ventana abierta. A veces basta con llamar una vez a la semana y preguntar cómo están, y ese seguimiento y ese monitoreo, que a veces puede ser, uno puede decir tan fácil, ¿no? Pero no está dado, no existe como una práctica. Entonces ha sido muy bueno tener trabajadores sociales adicionales que puedan hacer ese seguimiento y ese monitoreo, que a veces las familias lo que necesitan es ser reconocidas y ser vistas, y que haya alguien que se preocupe por ellos. Entonces, claro, hemos hecho seguimiento y tenemos la ventana siempre abierta hasta que el programa se acabe, digamos, para poder acompañar. El programa estaba pensado para 3 meses, ¿cierto? Lo que significa que terminaría en septiembre, ¿o no? En su etapa en terreno. Claro, 2 meses del 6 de julio al Ya, 6 de septiembre aproximadamente. ya. ¿Y Eh, eso sí o sí se termina a finales de septiembre o sí. depende de lo que pase con la pandemia? No, claro, este es un programa que fue financiado por la presidencia con unas subvenciones de la presidencia, digamos que tiene un monto de dinero acotado. Ujú. No hemos vuelto a conversar si es que hubiera un recrudecimiento de la pandemia, si esto volviera a activarse. Ha sido muy apreciado en muchos hospitales. Hay algunos de nuestros trabajadores sociales que se van a quedar contratados por los hospitales, que es muy Ah, bueno. Eh, pero algo que no existía antes. No es que en los claro, hospitales existan trabajadores sociales para enfrentar este tipo mm, de labores, ¿cierto? claro, yo diría que en general los trabajadores sociales de los hospitales cumplen distintas funciones, pero en particular están asociados a una tarea mucho más de asistencia y de derivación a recursos sociales que las personas necesitan. Y este rol ha sido distinto en términos de que hay un acompañamiento mucho más psicosocial y emocional de las personas. Entonces, yo te diría que como, si uno quisiera, nosotros como escuela, digamos, nos gustaría que esto pudiera transformarse, Ujú. no en un programa permanente probablemente, pero sí como un dispositivo que se active cada vez que tengamos una crisis sanitaria, porque de ahora en adelante va a ser esta pandemia y puede ser otra, o pueden ser otras situaciones, y que hemos probado en estos 2 meses que efectivamente cumplen un rol muy relevante para las personas que son los usuarios eh, más vulnerables del sistema de salud público de nuestro país. Y en ese sentido también me imagino que ustedes han logrado durante este tiempo recabar y recoger una cantidad de información, datos, reflexiones que son relevantes y que las van a sistematizar, ¿o no? Después de terminado el programa. ¿Cuál es Sí, esa tercera exactamente. fase? Nuestra tercera fase, que esa ya es con el interés propio de la universidad y de SIDENI, que es la fundación con la que estamos trabajando, es, nosotros como tenemos la mentalidad académica, en el fondo, todo el diseño estuvo acompañado de registros que le hemos pedido permanentemente a los trabajadores sociales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar todos esos registros que están relacionados al tipo de atención que se hizo, a las necesidades reales de la gente, a la disponibilidad de recibir o no recibir un tipo de apoyo, como para poder entregarle después al gobierno y también a la sociedad, digamos, un modelo revisado, le hemos llamado así, ¿no es cierto? Diseñamos Reconectando pensando que íbamos a encontrar determinadas necesidades muy asociadas a la evidencia internacional, pero hoy día aplicado a más de 5.000 personas en 27 hospitales, con un sistema de registro. Entonces nos va a permitir identificar realmente necesidades, estrategias que sirven, estrategias que no sirven, Ujú. para poder entregar un modelito chiquitito de intervención social clínica.
¿Qué reflexión has sacado tú de este proyecto? Mira, nosotros nos hemos conmovido mucho como profesionales del trabajo social respecto de lo importante que es para las personas tener un referente con quien conversar. Y eso habla de una necesidad concreta hoy día, pero también habla de un estado social de soledad, especialmente de las familias más vulnerables. Entonces me parece que ahí hay como que hacer siempre un análisis respecto de que nosotros siempre hablamos de la pobreza como una expresión material, que es muy cierta, pero también tenemos que ponerle un componente de subjetividad respecto de que las personas necesitan la compañía de los otros, que no siempre existe, y que por lo tanto hay una tarea todavía muy amplia que hacer en situación de pandemia y en situación de post-pandemia también. Yo diría que esa es una conclusión que a la cual hemos llegado. Bueno, una reflexión importante que nos pone, ¿cierto?, una gran tarea a ustedes, pero en general, como sociedad. Carolina, sí. Vamos al recomendado. Si la gente está interesada en leer o revisar parte del trabajo que hicieron ustedes, ¿dónde pueden leer al respecto? Si hay alguna parte donde pueden ver sus conclusiones, o hay alguna recomendación que nos puedas hacer sobre algunos de los temas que acabamos de tratar en esta conversación. Claro, mira, estuve viendo qué es lo que podría ser interesante para recomendarle. Nosotros vamos a dejar puesto en la página web de la Escuela de Trabajo Social un artículo de Carballeda, que es un trabajador social que reflexiona justamente de esta doble mirada que uno tiene que tener cuando atiende pandemias. Y que se refiere, a las necesidades más micro que uno encuentra cuando atiende la pandemia y a las necesidades más macro que están relacionadas a qué tipo de política pública necesitamos. Y luego también les vamos a dejar un temario de necesidades y habilidades importantes de implementar en estrategias de intervención como esta, muy asociadas al diplomado que tenemos ahora de intervención clínica. Entonces yo creo que esas dos cosas pueden ser muy útiles sobre todo para las personas que están en intervención directa. Perfecto. Y la página web que me dijiste de Trabajo Social es www.trabajosocial.cl. Trabajo Social, sí, así es. Perfecto. Trabajosocial.cl. Carolina Muñoz, muchas gracias por esta conversación con nosotros aquí nuevamente. Gracias a ustedes que nos escucharon por la 103.3. También gracias a quienes nos siguieron a través de Instagram TV. Que tengan un gran fin de semana.